Imagina un mundo donde la noche no era un telón de oscuridad ininterrumpida, sino un lienzo para una vida secreta. Un tiempo donde el silencio profundo y la ausencia de luz artificial dictaban un ritmo de existencia completamente diferente al nuestro. ¿Cómo se enfrentaban nuestros ancestros a las horas más profundas, cuando el sol se retiraba y el mundo se sumía en la penumbra? Lo que estás a punto de descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre el descanso y la vigilia. Una verdad oculta en las sombras del pasado que transformará tu percepción del sueño y de la propia noche. Prepárate para desenterrar el sueño bifásico, una práctica ancestral que aún susurra en los rincones de nuestra biología. Un secreto olvidado, pero cuya esencia sigue latiendo en el corazón de la experiencia humana. Este no es solo un dato curioso, es una ventana a la mente y el cuerpo de quienes nos precedieron. Una revelación que nos conecta con un pasado donde el tiempo se medía de otra forma y la noche ofrecía oportunidades insospechadas. Adéntrate con nosotros en este misterio, donde el descanso se dividía y la oscuridad revelaba facetas sorprendentes de la vida. El sueño medieval era, sin duda, radicalmente distinto al que conocemos hoy. No se trataba de una única y prolongada inmersión en la inconsciencia, sino de un patrón fragmentado, dividido en dos periodos claramente diferenciados. Una danza entre el descanso y la actividad, orquestada por el ritmo natural del día y la noche. El primer periodo era conocido como el primer sueño, una fase de reposo profundo que comenzaba poco después del anochecer, cuando las últimas luces del crepúsculo se desvanecían. Era el momento en que el cuerpo, agotado por las labores diurnas, buscaba su primer alivio en la oscuridad. Tras este primer descanso, llegaba un periodo de vigilia, una interrupción consciente y activa de la noche. Este intervalo podía durar 1 o 2 horas, un lapso de tiempo que hoy nos parecería insólito para el medio de la noche. Era un espacio de tiempo para la reflexión, la interacción o la realización de tareas. Finalmente, después de esta vigilia nocturna, llegaba el segundo sueño. Una segunda inmersión en el descanso que se extendía hasta el amanecer, completando así el ciclo de reposo. Este patrón bifásico no era una elección, sino una adaptación, dictada por la profunda oscuridad y la ausencia casi total de luz artificial. En un mundo sin bombillas ni pantallas, la noche era un reino de sombras y misterios. La luz de la luna y las estrellas, o el tenue resplandor de una vela, eran las únicas guías. Esta realidad ambiental forjó un ritmo circadiano diferente, donde el cuerpo se sincronizaba con los ciclos naturales de luz y oscuridad de una manera que hoy apenas podemos concebir. Imagina un mundo sin electricidad, donde la noche era un misterio insondable, un lienzo en blanco para la imaginación y la necesidad. En este escenario, el cuerpo humano, desprovisto de las distracciones modernas, se sintonizaba con un ritmo natural que hoy nos resulta ajeno. La vigilia en medio de la noche no era una anomalía, sino una parte integral de la existencia. Durante este intervalo de lucidez nocturna, las actividades eran tan variadas como las necesidades de la época. Tareas sencillas, pero esenciales, se realizaban en la penumbra. Añadir leña al fuego para mantener el calor y la escasa luz era una de ellas, un acto que garantizaba la supervivencia en las frías noches medievales. Para muchos, la vigilia era un momento de profunda conexión espiritual. La oración se elevaba en el silencio de la noche, un diálogo íntimo con lo divino, lejos del bullicio diurno. Era un tiempo para la meditación, la introspección y la búsqueda de consuelo en la fe. Pero la noche también era un espacio para la interacción social, incluso en la cama. En una época donde las camas a menudo se compartían, ya fuera por necesidad o costumbre, la vigilia ofrecía la oportunidad de charlar con los compañeros de lecho. Historias, confidencias o simplemente el intercambio de palabras rompían el silencio.
La evidencia de este patrón de sueño no es mera especulación. Está tejida en el tapiz de la historia. Referencias literarias como las que encontramos en Los cuentos de Canterbury, de Chaucer, pintan un cuadro vívido de esta realidad. Sus personajes se despiertan en medio de la noche, realizan actividades y luego regresan al sueño. Más allá de la literatura, los registros históricos y médicos de la época también atestiguan esta práctica. Escritos medievales, cartas personales y crónicas de la vida cotidiana mencionan explícitamente el primer sueño y el segundo sueño. No era una curiosidad, sino una norma. Incluso la terminología específica de la época lo confirma. En italiano se hablaba del primo sonno, mientras que en francés se referían al premier sonne. Estas expresiones no solo describen un fenómeno, sino que lo normalizan, lo integran en el lenguaje y la cultura de la época. La vigilia nocturna era, en esencia, una parte aceptada y esperada de la vida. La vigilia nocturna no era solo un tiempo para tareas domésticas o devoción. Era un espacio donde la vida, en todas sus facetas, continuaba. En la penumbra, lejos de las miradas indiscretas del día, se gestaban actividades que hoy nos parecerían impensables para el medio de la noche. La oscuridad era un velo que permitía tanto la virtud como el vicio. Algunas actividades eran ilícitas, aprovechando la quietud y la falta de vigilancia. Pequeños robos, hurtos nocturnos, se producían bajo el manto de la oscuridad, cuando la mayoría de la población estaba sumida en su primer sueño. La noche ofrecía una oportunidad para aquellos que vivían al margen de la ley. Pero la noche medieval guardaba secretos aún más oscuros y sorprendentes. Historias de crímenes, incluso asesinatos nocturnos, se registraban en las crónicas de la época. La vigilia bifásica, con sus periodos de lucidez en la oscuridad, creaba un escenario único para eventos que hoy nos helarían la sangre. La noche medieval era un espejo de la sociedad misma, revelando tanto sus virtudes como sus vicios más profundos. Era un tiempo de vulnerabilidad y oportunidad, de introspección y transgresión. La vida no se detenía con la puesta del sol, simplemente adoptaba una forma diferente, más íntima y a veces más peligrosa. Lo más fascinante es que este patrón de sueño bifásico no era exclusivo de Europa. Lejos de ser una peculiaridad occidental, esta práctica se extendía por todo el globo. Evidencia histórica y antropológica sugiere que era una costumbre extendida en África, Asia, América y el Medio Oriente. Esta universalidad indica que el sueño bifásico no era una moda cultural, sino un patrón profundamente arraigado en la biología humana. Una adaptación ancestral, una forma natural de descanso que precedió a la invención de la luz artificial y la industrialización. Era la norma, no la excepción, para la mayor parte de la historia de la humanidad. La capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a este ritmo de sueño dividido sugiere una flexibilidad biológica que hemos perdido en la era moderna. Es un recordatorio de que nuestros patrones de sueño actuales son, en gran medida, una construcción cultural, no una imposición biológica inmutable. La desaparición del sueño bifásico no fue un evento repentino, sino un proceso gradual, impulsado por la llegada de la modernidad. Fue un cambio profundo en la forma en que la humanidad interactuaba con la noche, transformando radicalmente nuestros hábitos de descanso y vigilia. La luz artificial fue el catalizador principal de esta revolución. La invención y popularización de la iluminación artificial, desde las lámparas de gas hasta la bombilla eléctrica, extendió el día más allá de sus límites naturales. De repente, la noche ya no era un reino de oscuridad impenetrable. Las ciudades se iluminaron, las casas se llenaron de luz, y la necesidad de una vigilia nocturna disminuyó drásticamente. Paralelamente, la industrialización trajo consigo cambios monumentales en los horarios de trabajo y los hábitos diarios.
Las fábricas operaban en turnos continuos, exigiendo una jornada laboral ininterrumpida. El tiempo se convirtió en una mercancía, y la eficiencia dictaba que el sueño debía ser un bloque único y compacto para maximizar la productividad diurna. Este cambio social y tecnológico redefinió lo que se consideraba un buen descanso. El sueño monofásico, una única y prolongada noche de reposo, se convirtió en el ideal. La idea de despertarse en medio de la noche para realizar actividades se volvió extraña, incluso indeseable, asociada con el insomnio o la enfermedad. Sin embargo, la ciencia moderna ha comenzado a mirar hacia atrás con curiosidad. Investigaciones, como las realizadas por el psiquiatra Thomas Weir en la década de 1990, han recreado patrones de sueño bifásico en entornos controlados. Sus estudios demostraron que, cuando se les privaba de luz artificial, los participantes volvían naturalmente a un patrón de sueño dividido. Estos estudios sugieren que el sueño bifásico podría tener beneficios potenciales. Algunos investigadores proponen que podría conducir a una mayor energía durante el día y una mayor alerta mental. La vigilia nocturna podría haber sido un tiempo de creatividad, reflexión y planificación, mejorando la calidad de la vida diurna. No obstante, también existen desventajas en este patrón. La interrupción del descanso profundo podría afectar la consolidación de la memoria o la reparación celular. El sueño monofásico, tal como lo conocemos, ofrece una continuidad que permite al cuerpo y la mente completar ciclos esenciales sin interrupciones. La cuestión no es si debemos volver al sueño bifásico, sino comprender que el descanso es un fenómeno complejo y adaptable. Nuestros cuerpos son capaces de mucho más de lo que creemos, y la historia nos ofrece pistas sobre la diversidad de patrones de sueño que la humanidad ha experimentado. El viaje a través del sueño bifásico medieval nos recuerda que el descanso es mucho más que una simple necesidad biológica. Es un viaje histórico en constante evolución. Nuestros patrones de sueño actuales son el resultado de siglos de adaptación cultural, tecnológica y social, no una verdad inmutable. La noche, en su esencia, ha sido un lienzo para la vida en todas sus formas. Este ancestral secreto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con el sueño y la oscuridad. Hemos perdido algo valioso al forzar nuestros cuerpos a un único bloque de descanso, ¿o hemos ganado eficiencia y comodidad en el proceso? La respuesta es compleja y quizás reside en el equilibrio. Explorar este fascinante capítulo de la historia humana nos abre los ojos a la increíble adaptabilidad de nuestros ancestros. Nos muestra que la vida, incluso en sus aspectos más íntimos como el sueño, ha sido moldeada por el entorno y las circunstancias de cada época. El sueño bifásico es un testimonio de la ingeniosidad humana frente a la oscuridad. Te invitamos a explorar más a fondo este ancestral secreto. ¿Qué opinas sobre el sueño bifásico? ¿Crees que nuestros cuerpos aún anhelan ese ritmo dividido? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Tu perspectiva enriquece esta conversación sobre el pasado y el presente del descanso. Si este viaje a través de la noche medieval ha despertado tu curiosidad, no olvides suscribirte para no perderte futuras revelaciones. Juntos, seguiremos desenterrando los misterios de la historia, uno a uno, para comprender mejor quiénes somos y de dónde venimos. El pasado tiene mucho que enseñarnos sobre el presente.